Decidí abrir mi relación con mi pareja, y ahora él me ha reemplazado con mi madre. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Valeria, y jamás imaginé que mi vida tomaría un rumbo tan inesperado. Si alguien me hubiera pronosticado que acabaría en esta situación, lo habría considerado una locura. Sin embargo, aquí estoy, intentando entender todo esto y preguntándome en qué momento perdí el control sobre mi propia vida. Siempre creí que mis decisiones eran correctas, que podía prever las consecuencias de mis acciones. Pero con el tiempo, me di cuenta de que hay errores que se han arraigado. A menudo, el problema no radica solo en lo que decidimos hacer, sino en a quienes permitimos entrar en nuestras vidas y cuánto les entregamos de nosotros mismos. Nunca fui una persona que creyera en finales felices de cuentos. Crecí convencida de que las relaciones son complicadas, que el amor no es suficiente para sostener todo y que, en el fondo, muchas parejas terminan cayendo en la monotonía. En la rutina desgastante que transforma la pasión en costumbre. Tal vez por eso siempre temí que mi historia con Daniel terminara de esa forma, convirtiéndose en una repetición de días grises en los que ya no nos mirábamos con la misma intensidad. Desde pequeña, supe que la vida no es justa. Mi madre, Elena, era el mejor ejemplo de ello. Era una mujer que siempre lograba lo que quería sin necesidad de pedirlo. Tenía esa presencia que atraía miradas, esa energía que hacía que los demás quisieran estar cerca de ella. No solo era su belleza, aunque era innegable que era atractiva incluso con el paso de los años. Era su forma de moverse, de hablar, de hacer que la gente sintiera que estaban en presencia de alguien importante. Y yo, a su lado, siempre fui la sombra. No porque ella lo quisiera, sino porque era imposible competir con alguien como ella. A pesar de eso, nuestra relación siempre fue buena. Nunca sentí celos ni resentimientos. Era mi madre, la persona que más admiraba, la que siempre había estado allí para mí. Pero la vida tiene formas crueles de mostrarte que, a veces, las personas en quienes más confías pueden convertirse en las que más daño te hacen. Conocí a Daniel en la universidad, en una de esas situaciones que parecen sacadas de una historia común y corriente, sin nada extraordinario. No fue amor a primera vista ni un encuentro cargado de emociones intensas. Fue algo progresivo, casi como una costumbre que se fue instalando poco a poco en mi vida sin que me diera cuenta. Lo veía todos los días en los pasillos, en la biblioteca, en la cafetería donde solía estudiar. Nos conocimos gracias a un amigo en común, y desde el principio, me pareció alguien interesante. No era el típico hombre que llamaba la atención de inmediato. No tenía una personalidad arrolladora ni un carisma que lo hiciera el centro de todas las miradas. Era más bien tranquilo, reservado, con esa manera pausada de hablar que hacía que quisieras prestarle atención. Nos hicimos amigos antes de ser pareja. Recuerdo los días en los que nos quedábamos hablando horas sobre cualquier tema, sin prisa, sin la presión de querer impresionar al otro. No había juegos de seducción exagerados ni la necesidad de aparentar algo que no éramos. Solo dos personas compartiendo tiempo, conociéndose de manera inesperada. Fue en ese proceso que empecé a notar los pequeños detalles que lo hacían especial. Su manera de escuchar, de recordar cosas que mencionaba al pasar y traerlas de vuelta en una conversación días después. La paciencia con la que explicaba algo cuando no lo entendía, el modo en que se interesaba genuinamente por lo que pensaba o sentía. Con el tiempo, esa amistad se convirtió en algo más. No hubo una confesión dramática ni un beso bajo la lluvia. Un día nos dimos cuenta de que pasábamos más tiempo juntos que con cualquier otra persona, que nos preocupábamos el uno por el otro de una forma que iba más allá de la amistad. Fue natural, casi inevitable. Y cuando nos dimos cuenta, ya éramos pareja. Al principio, todo era fácil. Nos entendíamos bien, había respeto y confianza. No éramos la pareja más apasionada ni la que vivía en una montaña rusa de emociones, pero tampoco lo necesitábamos. Nuestra relación se basaba en la tranquilidad de saber que podíamos contar el uno con el otro, en la seguridad de que no había dudas ni incertidumbre. No era perfecto, pero lo sentía real. Sin embargo, el tiempo tiene una forma cruel de cambiar las cosas sin que te des cuenta. Lo que antes era una relación cómoda y estable, poco a poco se convirtió en algo monótono. Las conversaciones se hicieron más cortas, las salidas menos frecuentes. Ya no había esa urgencia por vernos, por compartir cada momento. Daniel seguía siendo el mismo hombre atento y amable, pero había una distancia entre nosotros que no estaba allí al principio. Yo lo notaba, pero no sabía cómo enfrentarlo. Me convencí de que era normal, que todas las parejas pasaban por momentos así. Pero en el fondo, algo me decía que estábamos llegando a un punto en el que, si no hacíamos algo, terminaríamos perdiéndonos. Fue en ese momento que la idea de abrir la relación comenzó a rondar en mi cabeza. Como ya mencioné, mi madre siempre había sido una figura fuerte en mi vida. No solo porque era mi madre, sino porque tenía una presencia difícil de ignorar. Desde que era pequeña, la gente solía comentarlo. Elena tiene algo especial, decían, y tenían razón. No solo era hermosa,
sino que también tenía esa energía que hacía que cualquiera quisiera estar cerca de ella. Era el tipo de persona que entraba a una habitación, y sin esfuerzo, se convertía en el centro de atención. No porque lo buscara, sino porque era inevitable, nunca tuve una mala relación con ella. Siempre fue una madre presente, aunque no de la manera convencional. No era de las que demostraban amor con abrazos y palabras dulces, pero siempre estaba allí cuando la necesitaba. Me enseñó a ser fuerte, a no depender de nadie, a confiar en mí misma antes que en cualquier otra persona. Me transmitió esa seguridad que ella tenía de manera natural, aunque yo nunca llegué a ser como ella. Pablo conoció a mi madre poco después de que empezamos a salir. No hubo una razón especial, simplemente coincidió que vino a casa cuando ella estaba allí. Desde el principio se llevaron bien. No era extraño, porque mi madre tenía esa facilidad con la gente. Lo que sí noté fue que a Pablo le agradaba más de lo normal. Hablaban con fluidez, compartían opiniones, tenían una conexión que no esperaba. No era algo preocupante, pero lo suficiente para que me llamara la atención. Con el tiempo, noté que Pablo mencionaba a mi madre con más frecuencia. Tu mamá dijo esto, hablé con Elena sobre aquello. No era algo fuera de lo común, pero había algo en la forma en que lo hacía que me incomodaba. Me decía a mí misma que era solo mi imaginación, que no había nada de qué preocuparme. Nunca pensé que Elena pudiera ser una amenaza para mi relación. Era mi madre. No era una opción, no era una posibilidad. Confiaba en ella, tanto como confiaba en Pablo. Pero estaba equivocada, la monotonía es un enemigo silencioso en las relaciones. No llega de golpe ni se anuncia con señales evidentes. Se infiltra poco a poco, en los gestos rutinarios, en los silencios que antes no estaban, en la falta de urgencia por verse o compartir momentos. Se disfraza de estabilidad, de comodidad, de confianza, hasta que un día te das cuenta de que ya no queda emoción ni deseo. Así me sentía con Pablo. No había peleas ni discusiones graves, pero tampoco había esa chispa del inicio. Lo amaba, sí, pero la relación se había vuelto predecible, y me asustaba la idea de que, con el tiempo, termináramos convirtiéndonos en desconocidos atrapados en la costumbre. Más que hablar de mi madre, Pablo la mencionaba mucho. No eran celos en sentido estricto, sino celos como cuando sientes que tu mejor amigo consigue un nuevo amigo. Durante semanas, esa idea me atormentó. No quería perderlo, pero tampoco quería seguir sintiéndome así. Busqué soluciones, intenté hacer cambios pequeños para revivir la emoción de antes, pero nada parecía suficiente. Fue entonces cuando empecé a considerar una alternativa que nunca antes había tomado en serio. Abrir la relación no era algo que hubiera imaginado para mí, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Podría darnos el espacio necesario para explorar fuera de la rutina sin dejar de amarnos, sin perder lo que habíamos construido. No significaba que quisiéramos estar con otras personas de manera permanente, solo que necesitábamos un respiro, un nuevo aire que nos permitiera reencontrarnos con lo que sentíamos el uno por el otro. Al principio, dudé en mencionarlo. No sabía cómo reaccionaría Pablo, si lo vería como una traición, como una señal de que ya no me bastaba. Pero el miedo a seguir como estábamos fue más fuerte. Una noche, después de una conversación trivial sobre lo aburrido que era nuestro día a día, solté la idea con más nerviosismo del que quería admitir. Él me miró en silencio, pensativo, sin reaccionar de inmediato. No se mostró ofendido, pero tampoco pareció entusiasmado. Me preguntó si lo decía en serio, si de verdad creía que eso podía ayudarnos. Le dije que sí, que lo había pensado mucho y que lo veía como una manera de fortalecer nuestra relación en lugar de debilitarla. No respondió de inmediato. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo, que no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Yo lo entendí, y durante días no volví a tocar el tema. Me preparé para que lo rechazara, para que me dijera que no era algo que pudiera aceptar. Pero cuando finalmente habló, su respuesta me sorprendió. Dijo que lo había estado pensando y que, aunque al principio le había parecido extraño, entendía mi punto. Que quizás tenía razón, que tal vez esto era lo que necesitábamos para salir de la rutina sin caer en el resentimiento o el desinterés. Sentí un alivio. Me pareció una señal de que estábamos en sintonía, de que queríamos lo mismo. Establecimos reglas básicas, sinceridad absoluta, comunicación constante, ningún secreto entre nosotros. No se trataba de reemplazarnos ni de buscar algo mejor, solo de explorar sin perder lo que teníamos. Creí que, con esas condiciones, nada podía salir mal. Pero Pablo ya tenía a alguien en mente. Y yo no lo sabía. El primer mes después de abrir la relación fue extraño pero emocionante. Me sorprendía a mí misma disfrutando de la nueva dinámica más de lo que esperaba. No tenía prisa por buscar a alguien más, pero el simple hecho de saber que podía hacerlo me hacía sentir ligera, como si hubiera dejado atrás una carga invisible que ni siquiera sabía que tenía. La relación con Pablo no se resintió.
Seguíamos compartiendo los mismos momentos, riéndonos de las mismas tonterías, disfrutando de nuestra salida sin la presión de la exclusividad. En cierto modo, sentí que habíamos encontrado un punto intermedio entre la estabilidad y la emoción. No fue inmediato, pero con el tiempo, empecé a explorar. No con el deseo de reemplazar a Pablo, sino con la curiosidad de experimentar algo diferente sin culpa. Me descargué una aplicación de citas inesperadas, más por diversión que por otra cosa. Me sorprendió la facilidad con la que podía conversar con otros hombres sin sentir que estaba traicionando a Pablo. Acordamos que siempre nos contaríamos si llegábamos a ver a alguien, pero los detalles íntimos serían opcionales. Para mi sorpresa, él no mostró ningún interés en saber con quién hablaba ni qué hacía. Al principio, eso me tranquilizó. Pensé que simplemente confiaba en mí, que entendía que esto no significaba que ya no lo amara. Con el tiempo, incluso llegué a agradecer su actitud relajada. No quería una relación donde hubiera celos o reproches constantes. Si él no sentía la necesidad de hacer preguntas, entonces yo tampoco. Tuve algunas citas, la mayoría sin mayor trascendencia. Me divertí explorando mi independencia sin sentirme atada a la culpa. A veces, después de salir con alguien, llegaba a casa y me encontraba con Pablo, como si nada hubiera cambiado. Seguíamos durmiendo juntos, compartiendo las mismas conversaciones de siempre. No había tensión, ni frialdad, ni distanciamiento. Si algo, nuestra comunicación mejoró. Nos hablábamos con más franqueza, sin miedo a los juicios. Me hacía sentir segura saber que podía ser completamente honesta sin arruinar lo que teníamos. Pablo, en cambio, no parecía interesado en salir con nadie. O al menos, eso era lo que yo creía. Cuando le preguntaba si había conocido a alguien, siempre me respondía con evasivas. Decía que no tenía prisa, que no era algo que buscaba activamente. Me lo tomé como una señal de que la relación abierta no era tan necesaria para él como lo había sido para mí. En ningún momento sospeché. No había razón para hacerlo. Todo parecía en calma. No había señales evidentes, nada que me hiciera dudar. Me convencí de que esta era la mejor decisión que habíamos tomado, de que habíamos encontrado una manera de estar juntos sin caer en la monotonía. No me di cuenta de que Pablo ya había hecho su elección desde el principio. Y de que, sin saberlo, yo le había dado el permiso para hacerlo. No puedo precisar el momento exacto en el que todo comenzó a sentirse diferente. Quizás fue una acumulación de pequeños detalles, cambios útiles que en su momento no supe interpretar, pero que ahora, mirándolos en retrospectiva, encajan como piezas de un rompecabezas que siempre estuvo frente a mí. Pablo seguía siendo el mismo conmigo en apariencia, pero algo en él se sentía distante, como si su mente estuviera en otro lugar cuando estábamos juntos. En su teléfono, que antes dejaba en cualquier parte sin preocupación, ahora tenía una contraseña que nunca había tenido. Su horario, que siempre había sido predecible, de repente se volvió más incierto. A veces llegaba más tarde de lo habitual, con excusas que no parecían falsas, pero que tampoco eran convincentes. Decía que estaba ocupado, que tenía cosas que hacer, que no siempre podía estar disponible como antes. No me alarmé al principio. Me convencí de que todo esto era normal, que estábamos pasando por una fase de adaptación después de abrir la relación. Me repetía que Pablo tenía derecho a su espacio, que así como yo había explorado mi libertad, él también podía hacerlo. Pero había algo más, algo que no podía explicar, una sensación incómoda que no desaparecía por más que intentara ignorarla. Mi madre, por su parte, también parecía más distante. No de una manera evidente, pero sí lo suficiente como para notar que algo había cambiado. Elena y yo siempre habíamos tenido una relación compleja, llena de altibajos. Había momentos en los que éramos más cercanas y otros en los que apenas hablábamos. No me sorprendía que estuviera ocupada con sus cosas, con su trabajo, con su vida. Pero al mismo tiempo, no podía evitar notar que su actitud hacia Pablo había cambiado. Lo veía en la forma en que hablaba de él, en la manera en que mencionaba su nombre con una familiaridad que antes no estaba ahí. Se preocupaba por él de una manera que no parecía normal. Me decía que era un buen hombre, que era paciente, que yo tenía suerte de estar con alguien así. Sus palabras no eran extrañas en sí mismas, pero había algo en su tono, en la manera en que lo decía, que me hacía sentir incómoda sin entender por qué. Y luego estaban los encuentros casuales entre ellos, esos momentos en los que los encontraba juntos sin esperarlo. A veces, llegaba a casa y los veía conversando en la sala como si fuera lo más normal del mundo. Otras veces, notaba que Elena sabía cosas de Pablo que yo no le había contado, como si hubieran estado hablando a mis espaldas. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que no había nada raro en que se llevaran bien. Pero la inquietud no desaparecía. Hasta que una noche, todo se volvió claro. Mientras él estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez, algo en mí me impulsó a tomarlo. No tenía contraseña, él nunca había sentido la necesidad de poner una hasta hace poco.
Pero ahora, de nuevo, estaba desbloqueado, quizás se había confiado, quizás no esperaba que yo revisara. Abrí la pantalla y vi una conversación en la parte superior. Un chat que no debería haberme llamado la atención, pero lo hizo. Era con mi madre. Elena. El estómago se me revolvió antes de siquiera abrirlo. Algo dentro de mí ya sabía lo que estaba por encontrar, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Toqué la conversación y el hilo de mensajes se desplegó ante mis ojos. Ahí estaban. Las palabras que lo cambiaron todo. Te extraño, ¿cuándo nos vemos otra vez? Hoy no puedo, Valeria sospecha algo. Mejor esperamos unos días. Fue increíble lo de anoche. No puedo dejar de pensar en ti, un nudo se formó en mi garganta. Bajé más en la conversación, como si aún necesitara pruebas, como si mi mente se resistiera a aceptar lo que era evidente. Ahí estaban los detalles, los encuentros, las excusas. Mensajes enviados en la madrugada, cuando yo dormía al lado de él sin imaginar que, unas horas antes, había estado con mi propia madre. Mis manos temblaban mientras seguía deslizando la pantalla. No solo era deseo, no solo era una aventura. Había intimidad en esas palabras, una conexión que me resultaba insoportable de leer. No sé cuánto tiempo pasé mirando esos mensajes, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi piel como una aguja. No había justificación, no había manera de explicar aquello sin que me rompiera en mil pedazos. Pablo salió del baño poco después, secándose el cabello con la toalla, sonriendo con la misma expresión de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Levanté la mirada del teléfono y lo vi, frente a un hombre que creí conocer, pero que ahora me resultaba un extraño. No dije nada al principio. No podía. Solo respiré hondo, tratando de contener el huracán que se arremolinaba dentro de mí, pero una cosa era segura. Nada volvería a ser igual. Pablo notó mi expresión. Quizás fue la forma en que mis manos se aferraban al teléfono o como mis labios se apretaban con tanta fuerza que parecían a punto de partirse. Lo vi fruncir el ceño, desconcertado, hasta que sus ojos bajaron al celular que yo aún sostenía. Fue entonces cuando lo comprendió todo. No preguntó cómo lo había descubierto ni intentó negarlo. En lugar de eso, suspiró, como si se quitara un peso de encima, como si una parte de él hubiera estado esperando este momento. Tú fuiste la que abrió la relación, Valeria, fue lo único que dijo. Esa simple frase me golpeó más que cualquier insulto o justificación absurda. No intentó calmarme, ni siquiera se mostró arrepentido. Solo me lanzó esas palabras como si fueran la única verdad que importaba. Yo había sido la que le dio permiso para estar con otras personas, la que rompió las barreras que protegían nuestra relación. Ahora que él había cruzado la línea, ¿con qué derecho podía reclamarle? No tuve respuesta. No porque creyera que tenía razón, sino porque una parte de mí, la parte que odiaba admitirlo, sabía que no estaba del todo equivocada. No lloré. No grité. No supliqué. Me quedé en silencio mientras se tomaba sus cosas con una tranquilidad insoportable. No había rabia en su voz ni en sus movimientos. Solo la determinación de alguien que ya había tomado una decisión y no pensaba mirar atrás. Cuando se fue, dejó la puerta entreabierta, como si esperara que yo lo detuviera. Pero no lo hice. Solo me quedé ahí, de pie en la habitación que aún olía a su perfume, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Días después, mi teléfono comenzó a vibrar con insistencia. Mensajes, llamadas, notas de voz. Todo de un mismo contacto, mi madre. Elena quería hablar conmigo, pedirme perdón, explicarme lo inexplicable. Pero yo no tenía fuerzas para escucharla. No las tenía entonces, ni las tengo ahora. No la bloqueé, no respondí, simplemente dejé que los mensajes se acumularan como si fueran cenizas de algo que ya estaba muerto. Sé que un día tendré que enfrentarla, que tarde o temprano tendré que mirarla a los ojos y preguntarle cómo fue capaz de hacerme esto. Pero hoy no. Hoy solo puedo sentarme en este cuarto vacío y aceptar que, aunque me duela admitirlo, yo también tengo parte de culpa. Porque fui yo la que abrió la puerta. Y ahora, la que se quedó afuera fui yo,